bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas. Hoy, 22 de diciembre, con Juliana Cabrera, Gabriel Solano, yo soy Pablo Giachelo. Y aquí estamos. Falta poquito para la Navidad. Sí. Casi con el pan dulce. Sí, ¿hizo una cartita a Papá Noel? Me gusta el pan dulce a mí. ¿Te gusta? Sí. A mí sí, pero no me Con gusta la fruta brillantada. No, a mí me encanta. La fruta brillantada es lo peor. Igual me enseñaron que cuando el pan dulce no tiene fruta brillantada y tiene, por ejemplo, chips de chocolate, que es mucho más rico, ya no se llama pan dulce. Este es cheto. Se llama, lo aprendí hace una semana, se llama, ¿cómo era? Panetone. Por eso. Eso me gusta. A mí me gusta el pan dulce, lo digo, por quien quiera regalarlo, lo puede mandar acá a Mitre2160. El más trucho. Ese que uno lo aplasta todo. Y queda como un sanguchito. Sí, y la panza pues te vuelve a su tamaño original. Es rico. Y hace Yo igual a esos le saco la fruta brillantada y me como la no masa. puedes sacarle porque la es fruta rica. brillantada. No, es más rico. No, tan loco. Me agarra un poco de acidez a mí. No, a mí no. Yo me llevo a comer varios pan dulces en un día. Bueno, es tu época. Es Bueno, mi época, así tu que sepan. Camaradas, último programa. Último programa. Último programa. Así es. Bueno, Del repasemos. año. No, digo, aclarar porque En puede haber. febrero. No se libran de nosotros. Podés querer una incertidumbre. Volvemos. No van a dormir. Escúchame, repasemos un poquito la lucha de clases de esta última semana. Tuvimos la marcha. Venimos de una movilización importante. Sí, ¿no? Que convocada por la CGT, hubo una columna independiente, se leyó un documento. Pero creo que le sacaron mucho la patita del acelerador, ¿no? La burocracia Para mí, se tiró a menos. Para mí fue bastante pedorra. Fue chico lo de la burocracia. Muy chico. Bueno, por eso digo. Y aparte el acto duró 15 minutos. Sí, casi como que empezaron antes del horario convocado. Claro, una compañera que trabaja cosa en express. un hospital de provincia de Buenos Aires llegó y me dijo, llegué y terminó. Y llegó 3:10, 3:15, acostumbrado a los actos nuestros, viste que como cada 3 arrancás 4:15. El acto duró nada y no me pareció que había mucha gente. No, era predecible que sea algo chiquito porque lo que estuvo completamente ausente del panorama fue cualquier iniciativa de parte de los sindicatos de convocar a los trabajadores. Entonces no hubo asambleas previas, instancias de deliberación, de organización. No sé, a mí me pasó, mi trabajo era clandestino porque, por empezar, no había paro, lo cual ya imposibilita que los compañeros participen. Pero tampoco hubo una iniciativa de te paso, te dejo un flyer, te cuento, está esto. Sí. Nada. Una campaña de movilización contra turno, vamos, asamblea de cuerpo delegado. Los cuerpos orgánicos de la burocracia. Bueno, y por otro lado, lo que se destacó fue la columna del sindicalismo combativo, de la izquierda. Vos sabés que algunos delegados de la UOM que fueron, porque en general, por ejemplo, los sindicatos movilizaron, ¿no? Los llamados cuerpos orgánicos, los delegados, directivos, pero unos delegados que son combativos. En diálogo ahí en la propia marcha, me comentaban que yo llegué, bueno, obviamente, como iba con la columna del PO y de la izquierda y el sindicalismo combativo, no presencié el acto de la CGT, ¿no? Llegamos un rato después. Pero algunos compañeros que habían estado ahí me señalaban que en el momento en el cual estaba hablando Sola, un cosecretario general de la CGT, había cánticos de abajo reclamando ponerle fecha al paro. Interesante, porque significa que incluso una base social, una base obrera que en principio les afina a ellos. Pero a la vez la UOM, pues lo escuché a Furlan, un reportaje, la posa de combativo. Claro. En relación a la dirección de la CGT, que también debe reflejar en un sentido determinados dichos, un ánimo de abajo que él necesita contener. Después cuando vas a ver que lo que pasa en la fábrica de Aragón es una calamidad. Es una calamidad. Claro. Pero lo de la burocracia es realmente miserable. Ahora, a favor, no de la burocracia, sino de los trabajadores, es que por una cantidad de contradicciones que después podemos discutir mejor, pasó a febrero. Y bueno, eso nos da un tiempo para que, por un lado, nos organicemos mejor y por otro, para que una serie de contradicciones que el gobierno está viviendo pueda manifestarse con más fuerza. Entonces, en una de esas, en febrero, ya es otra historia. Eso estuvo... Sí, y a pesar de la propia burocracia, la movilización, con todos los bemoles que colocaba Juli, ya genera un ruido, genera un clima de deliberación, instala el tema. Aparte veníamos de un año de desaparición completa de la CGT. No pasaba absolutamente nada. Y bueno, de golpe es una acción al estilo de la burocracia, ¿no? Con todos estos límites. Pero bueno, aparece en el escenario la oposición obrera a toda esta política de Milei.
Pero hay que pelear. O sea, yo creo que es importante partir de la siguiente caracterización. Hoy, con el estado de movilización que tiene la clase obrera argentina, va a pasar la reforma. Entonces, el desafío es modificar esa situación. No es que se pasó como resultado de una gran lucha. No tenemos que confundir para mí. Si no es que fuimos a la huelga general, el gobierno quiere ganar tiempo, la pasa a febrero para descomprimir. No es así, lamentablemente no es así. Sí, no es lo de Portugal. No es lo de Portugal. Tuvieron crisis internas, divisiones por cómo se votó en diputados el presupuesto, problemas que tenían que ver con la ley laboral en materia de ganancias que impactaban el presupuesto provincial, una serie de cosas que se fueron dando, que armaban un quilombo, y después que también el gobierno era bastante raro que salga. Porque aprobar en una semana una reforma laboral era demasiado. Era demasiado. Es llevar también a libro cerrado, que no eran 4 express. artículos. Por eso. Era una pretensión demasiado ambiciosa. Ahora. Sí, y una reforma laboral y el presupuesto y un paquete de leyes. Es decir, era muy ambicioso de parte del gobierno. Sí. Bueno, pero tuvimos esa movilización. Una prueba más, incluyo algo más, una prueba más de que la burocracia se tiró a menos fue una disposición física. ¿Dónde armaron el escenario? Ah, sí. Claramente lo armaron menos de la mitad de la plaza, el espacio de concentración, reflejando que ellos mismos habían anticipado una movilización cauta. Bueno, todavía, yo no sé cómo terminó la historia, pero estuvimos en norte, una asamblea, estuvimos juntos un cachito. Y había compañeros telefónicos de la zona norte. Y me comentaban que la dirección de Fuetra, que en realidad es un tipo de la CTA, es un frente CTA-CGT, tenía convocada a la misma hora de la marcha una asamblea. O sea, los tipos, una asamblea de memoria y balance, no una asamblea para discutir, claro, era una cosa más rutinaria. Protocolar, que la ley reclama de determinadas acciones del aparato sindical. Si no hay un ánimo de la burocracia de partir de esto, sino de buscar negociar. Hay muchas cosas que el gobierno posiblemente quite para allanar un acuerdo con... Y capaz que las puso también como para luego ceder y entonces... Fuera la máxima. Sí, llegamos a un compromiso. Totalmente, así que en enero va a estar Patricia Bullrich en ferviles negociaciones, tratando de conquistar las voluntades y ver con qué llegan al recinto. Bueno, a ver, algunas cositas... que pasaron estos días. Sí, algo que pasa mañana, y luego metemos otras cosas que hayan pasado, pero no me quiero olvidar, mañana hay una acción del SUNDA. Sí. Bueno, que también viene de acciones, ¿no? Hubo paro el viernes pasado en FATE y movilización, cortaron el acceso, bueno, el que queda ahí cerquita de FATE, ¿no? Tigre, el acceso Tigre, Tigre San Fernando, y van ahora mañana el martes, van un paro de 24 horas. Ahí en las vísperas de la Navidad, claro, del 23 al 24. Claro, ellos laburan, en principio laburan hasta el 24 a las 2 hasta las 2 de la tarde, los trabajadores de FATE, por lo menos en particular sé lo de FATE, y bueno, van a parar desde mañana hasta el otro día, y va a haber una movilización o concentración en la puerta de FATE, hay que ver si luego se produce algún corte, además de ahí la calle de la entrada de FATE, y luego un festival a la noche a las 7 de la tarde, y también va a haber una acción en Bridgestone. Recordemos que hace 11 meses que no tienen actualización salarial. Por ejemplo, Bridgestone y Pirelli dieron adelantos a cuenta del acuerdo del cierre de la paritaria, pero FATE, el burgués nacional de Magallanes Quintanilla, ni siquiera dio los adelantos, con lo cual los obreros de FATE llevan 11 meses sin ningún tipo de aumento, con un salario congelado, con una inflación que está rondando los 30 puntos. Sí. Es decir, que el derrumbe salarial de los trabajadores de FATE es monumental. No, y aparte también esto una línea ofensiva contra el sindicato, que recordemos que fue el sindicato que se destacó por conquistar los mejores aumentos paritarios durante todo el último periodo. Y ahora hay como una línea muy cerrada de la patronal que golpeas el salario obrero y golpeas también un sindicato combativo, de lucha. Me parece el intento de imponer la paritaria a la baja. Pero ¿qué es lo que dice FATE? Yo no es que no te quiero dar ningún aumento. Firmame la paritaria a la baja y te doy el aumento a la baja. Y lo que dice el SUNDA es, no, yo quiero... No convalido, claro. No convalido la baja. Entonces, ¿qué pasa? Hay una pelea. Es un chantaje. Es un chantaje, porque de otro modo te dicen... Bueno, yo te voy dando, vos firmame, no es que te va a dar cero. Pero todas las burocracias sindicales están firmando paritarias a la baja.
La inflación está por arriba del 2% ya hace varios meses para atrás. 2,5 el último mes. 2,5, te había sido 2,3, 2,1. O sea, vos tenés una... tendencia alcista para comprar. Claro, una tendencia alcista y las paritarias planchadas, el 1%, en meses nada. Entonces ahí vos tenés que ese chantaje es imponer una línea de destrucción de la paritaria. Entonces creo que la pelea por defender al Sunda es por defender al casi el único sindicato que se resiste a firmar una paritaria baja en Argentina. Tiene ese valor. Total. Tiene esa importancia. Así que mañana vamos con todo. Y desde acá les mandamos todo el apoyo a los compañeros, por supuesto. Después, otras cosas, mencionemos que pasaron esta semana, que fueron de gravedad, es la prisión a 2 activistas que fueron protagonistas del Chubutazo, que fue la rebelión popular en el 2021 contra la rezonificación de la zona minera, que en este momento están presos, enfrentando una causa judicial por defender el agua y el territorio, que son Nahum Vargas y Damián Díaz. Así que también desde acá la solidaridad, terrible. ¿Cuánto tiempo llevan presos? No sé, creo que es muy reciente, sí. Es muy reciente, así que ahí hay toda una pulseada, porque también es para disciplinar lo que fue un movimiento de lucha importantísimo que sacudió toda la provincia de Chubut. Sí, es por un hecho viejo que lo aplican ahora. Claro. Lógico, cuando también, ahora lo vamos a ver, hay una nueva ofensiva con la reforma de la ley de glaciares, que ya conquistó dictamen en el Senado y que, bueno, apunta a reforzar el saqueo de los recursos. Y venimos de las movilizaciones de Mendoza. Claro. Totalmente. Pero también hubo represión, detenidos, todo. Exactamente. Así que, bueno, el tema está en la agenda y defendemos a los compañeros desde acá toda nuestra solidaridad y apoyo. Y después, en términos también de maniobras o novedades judiciales, hay novedades en la causa contra Vanina Biasi, porque la Cámara de Casación emitió un fallo para mantener la competencia de la causa, que a ella le hacen, recuerdan, por hacer 2 tweets denunciando el genocidio en Palestina y denunciando particularmente al Estado de Israel. Le arman una causa en la que a ella le imputan la violación de la ley antidiscriminatoria, digamos, como fomentar el odio al pueblo judío, toda esta maniobra de poner un signo igual entre el antisionismo y el antisemitismo. Acá, en numerosas oportunidades, nos dedicamos a desarmar ese argumento. Y, claro, por el tipo de delito que configura, no corresponde para los tribunales federales de Comodoro Pi, sino que más bien debería recaer en la ciudad de Buenos Aires. Eso había reclamado la defensa de Vanina y hoy sale un fallo de la Cámara estos días, de la Cámara de Casación, que mantiene la competencia en los juzgados de Comodoro Pi, que sabemos que aparte son recontra... Claro, pero para que se entienda, estoy hasta el final. ¿Por qué falló Casación? Porque antes había fallado la Cámara de Apelaciones y le había dado la razón a la presentación hecha por los abogados de Vanina. Así que el reclamo tenía una justicia para que la Cámara de Apelaciones te dé la razón. Había motivo muy claro, porque además es un delito que se transfirió a la ciudad. De hecho, hubo otras personas juzgadas en la ciudad por ese supuesto delito que no habían cometido. Y por ese motivo lo quieren pasar, porque en la ciudad los antecedentes son que no se consiguió nunca delito de expresiones de este tipo. Se consiguió expresiones políticas en defensa del pueblo palestino y no susceptibles de ser judicializadas. Sí, porque están criminalizando la opinión política. Entonces, hubo un fallo sobre Alejandro Bodar y también sobre Beica. Entonces, lo que está haciendo la DAIA con esto es buscar al tribunal que falle en contra de Vanina, porque sabe que si va a la ciudad, por la jurisprudencia que ya existe, van a perder. Entonces es una deslealtad legal ir a buscar el tribunal que te falla a favor. Sí. No, y revela aparte la injerencia de la DAIA en la justicia independiente. No soy abogado, ¿no? Pero existe algo que es el juez natural, que se te toca por sorteo, como principio jurídico argentino, y después también está el fuero natural que te corresponde. No te pueden armar el fuero que ellos quieren. A medida, sabiendo que en ese tema puntualmente ya hubo antecedentes muy claros, muy similares los casos, en los cuales terminó siempre en absolución. Es una mala leche total. Digamos que, porque vale el escrache, los jueces que emitieron este fallo de la Cámara de Casación se llaman Carlos Geminiani, Carlos Alberto Maíquez y Diego Gustavo Barroetaveña. Así que bueno. Hoy charlábamos que Maíquez es uno del lago escondido, que hay muchos Maíquez. Hay muchos Maíquez, pero son todos malos. Son todos del mal. O sea, es una familia mercedina.
Ah, mira. que tiene una pata en el Poder Yo conozco un Judicial. mercedino Jodido. Son jodidos los mercedinos. Bueno, estos son mercedinos más jodidos que el otro, que es bastante Yo soy jodido de también. Luján, que está un poquito antes, y ahí somos toda buena gente. Pero ya más allá no respondo. No, pero el PO de Mercedes es un gran PO. Sí, y es muy bueno el salame. Sí, También. eso lo tienen a favor. Bueno, camaradas, tenemos que arrancar porque Vamos, se nos que- fue mucho Sí. la intro. Vamos. Bueno, vamos, balance, resultados y perspectivas, como diría Trotsky. Y bueno, y luego Venezuela, qué pasó en el Congreso, va a estar hablando Juli. Dicho esto, suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta y suscríbanse porque hay que darle una mano a este medio de la clase obrera. Ahora que hay muchos que cobraron el aguinaldo, Es un buen momento. la oportunidad para sí. suscribirse por un monto que sea importante, ¿no? Hay que ser consciente. Sí, no de- tienen 2 mangos, no. Pónganla. Es difícil sostener la prensa obrera, todo este medio, así que Acá producción promete que si se suscribe mucho cambian el mantel. Sí. estaría buenísimo. Bueno, dicho todo esto, vamos a el editorial de Gabriel Solano. Como llegamos a fin de año, nos permite hacer un balance un poco más general de una etapa del gobierno de Javier Milei, no solamente la coyuntura, que después también vamos a abordar. Pero si uno hace un balance de este año 2025 que termina, pero incluso de los 2 años de Javier Milei, es muy evidente que la motosierra que se aplicó tiene un sentido de clase muy pero muy claro. Es una motosierra que ha sido, posiblemente cuando él lo dice, que es el ajuste más grande que se vio en la humanidad. Parece una frase muy grandilocuente, pero no deja de ser cierto que realmente el ajuste aplicado por el gobierno ha sido brutal. Y siempre recayó en todos los ítems que uno pueda verificar sobre las espaldas de los trabajadores, de la educación, de la salud, de la ciencia. Ese es el propósito. En cambio, hubo otros sectores que se beneficiaron y mucho. Pero repasemos algunos números que me parecen bastante elocuentes porque da una idea de la magnitud del ajuste que estamos hablando. Desde que asumió Javier Milei, diciembre del año 2023, a la fecha, en estos 2 años, cayó el gasto del Estado 6,5 puntos del PBI. Estamos hablando, si uno lo lleva a dólares, unos 38.000 millones de dólares. En 2 años. Es una reducción muy importante. Estamos hablando de 6,5 puntos del PBI, no del presupuesto nacional. Del presupuesto nacional es muchísimo más la caída del gasto del Estado nacional. En jubilaciones. En jubilaciones en estos 2 años, la caída fue de casi 2.000 millones de dólares. Cuando uno ve dónde se concentró esa caída, básicamente son en 2 casos. Por un lado, en que el bono de los 70.000 pesos se estuvo congelado prácticamente en 20 meses, y eso fue licuándolo y golpeando a las jubilaciones. Y también que en los 2 primeros meses del gobierno de Milei, donde se produjo la explosión inflacionaria como resultado de la devaluación, no hubo aumento de las jubilaciones. Entonces se produjo finalmente una reducción de 2.000 millones de dólares del gasto del Estado en jubilaciones. La inversión real directa, acá vale sobre todo obra pública nacional. También, acá es un poquito más todavía, 2.137 millones de dólares. Esto en 2 años. Programas sociales. Acá directamente es un derrumbe absoluto. Porque cayó en 2 años 7.800 millones de dólares. Ahora, ¿qué significa 7.800 millones de dólares en este caso? Es muchísimo, porque antes era 14.000. Es decir, cayó más de la mitad. Lo que es el gasto del Estado Nacional en planes sociales. En un momento tan crítico para Argentina, con tanta pobreza, con tantos problemas sociales, los programas sociales se redujeron en más de la mitad. Eran 14.728, ahora suma 6.892 millones. Es una caída superior al 50%. Los salarios del sector público nacional. Esto abarca diferentes sectores de trabajadores, obviamente los empleados públicos de los ministerios nacionales son uno de ellos, pero también de los hospitales de salud nacionales, son muchos. Acá la reducción ha sido también muy importante, ha sido del 26,5%. Y sabemos muy bien que esta reducción de los trabajadores del Estado Nacional tuvo una réplica en los estados provinciales. Es decir, que los empleados públicos provinciales, no solo el empleado público de una administración pública general, sino también los docentes, que son la educación está provincializada, los trabajadores de la salud, el 95% del sistema de salud está a mano de las provincias, tuvieron también una reducción entre el 26 y el 30% de sus salarios. Es confiscatorio de salarios que ya eran bajos en el 2023, porque recordemos,
Massa pierde la elección presidencial como consecuencia de la crisis social que enfrentaba Argentina. Es decir, que ya estos números eran números malos. Y sin embargo, acá la caída es todavía mayor. Si uno lo ve en pesos, más o menos la situación es la misma, pero nos va a dar que el Estado Nacional, el presupuesto del Estado Nacional, cayó un 27% en total. Medido en forma real, ¿no? Descontada la inflación. Es una reducción importantísima del gasto del Estado. También cayó los salarios del sector privado. No solamente cayó los salarios del sector público. En el sector público cayó más que en el sector privado. Es decir, que el Estado Nacional fue un factor de depresión del costo laboral. Pero en el sector privado, comparado los salarios actuales con lo que existían en noviembre del año 2023, la caída oscila más o menos los 5 puntos. Hubo una destrucción de 250.000 puestos de trabajo registrados en estos 2 años. El endeudamiento de las familias está a nivel récord. Es, digamos, el más alto en la serie histórica, salvo en el año 2010. Es decir, que en los últimos 14 años tenemos el endeudamiento de las familias más alto. ¿Por qué es tan alto el endeudamiento de las familias? Bueno, lo es fundamentalmente por la caída de los salarios. Las familias se empiezan a endeudar no para comprarse una casa, no para comprarse un auto, sino para llegar a fin de mes y poder comprar comida en el supermercado o pagar los servicios, que aumentaron muchísimo. Entonces tenemos ahora un enorme endeudamiento familiar. Decía el presupuesto universitario, lo hemos discutido muchas veces acá, casi un 30% de caída. En ciencia y técnica fue superior, tiene un 40% de caída. Y ciencia y técnica abarca también a diferentes áreas del Estado, no solamente CONICET, también Talinta, distintos institutos. Esto ha sido la magnitud del ajuste que vimos. Caída de salarios, caída de jubilaciones, licuación de los presupuestos del Estado, un desplome absoluto de los planes sociales, más del 50%. Esta motosierra se aplicó hasta el final. Ahora, por otro lado, hubo beneficiados muy claros de esta política. ¿Quiénes son los que más se beneficiaron? Y todos los sectores vinculados a la gran especulación financiera. Porque la fuga de capitales que Argentina tuvo bajo el gobierno de Javier Milei es récord. Es superior incluso a la del año 2001, cuando fue la principal bancarrota de la historia argentina, o así se la recuerda. En este caso fue superior la fuga de capitales que hemos tenido. Solo en este año, desde enero a octubre, todavía noviembre no está contabilizado, la fuga de capitales de este año fue de 24.495 millones de dólares. Solo este año. Y es evidente que este número, ustedes se dan cuenta, es superior al préstamo del Fondo Monetario. Por lo tanto, uno puede ver que la plata del FMI financió una fuga de capitales y como no alcanzó, fue necesario ir a pedir el rescate del Tesoro norteamericano, porque no alcanzaba la plata del FMI para poder financiar esta fuga de capitales. Y mientras tenemos una fuga gigantesca, que beneficia a pequeños sectores que son los que tienen acceso al dólar, hubo una caída bajo el gobierno de Javier Milei de la inversión extranjera directa. Es decir, que pueden poner una fábrica, eso cayó. Y solamente hubo un gran ingreso de capital especulativo que financió una fuga de capitales, explotando un diferencial de tasa de interés a favor de quien fuga capitales, permitiendo beneficios extraordinarios en muy poco tiempo. Todo esto fue lo que vimos durante todo este tiempo. Ahora, políticamente, esto creo que es importante tenerlo en cuenta, Javier Milei llevó adelante esta política tan antipopular, tan antiobrera, tan antinacional también, a partir de pactos políticos muy claros. Pactos con una serie de gobernadores de todas las fuerzas políticas, de radicalismo, de propio también del peronismo. Un pacto con la burocracia sindical que se mantuvo especialmente durante este año, hasta esta marcha que recién analizábamos, que fue una pequeña marcha en el medio de una caída del empleo registrado, de una caída del salario, de un avance de la precarización laboral. La CGT no hizo nada. Fueron los pactos políticos que sostuvieron la política del gobierno de Javier Milei. Y, sin embargo, con estos pactos políticos, la fragilidad del esquema económico del gobierno es muy clara. ¿Y por qué es muy clara? Porque esta fuga de capitales, que se mantiene hasta la fecha actual, no le permite al gobierno poder afrontar con solvencia los pagos que tiene el año 2026 de vencimiento de deuda, que solamente a acreedores privados supera los 8.000 millones de dólares. Y como el gobierno no tiene eso,
recién comentaban ellos, en informaciones que no son todavía muy cristalinas, había logrado acumular reservas por 1.000 millones, pero tienen que pagar 4.000 y pico ahora en enero. Es decir, que van a tener que buscar nuevamente 3.000 millones de Estados Unidos para pagar esta deuda a los privados y luego refinanciar con el FMI los vencimientos que existen, porque eso hay que sumárselos. Y esto plantea una situación difícil para el gobierno porque le están pidiendo a partir del Fondo Monetario, pero también de Estados Unidos, una devaluación monetaria que el gobierno se resiste a hacer porque está claro que una devaluación monetaria impactaría muchísimo en los precios y la inflación en este cuadro de fuga de capitales es creciente. El principal factor que, digamos, echa leña a el fuego inflacionario no es el aumento de los salarios, porque como vimos están cayendo, lo cual refuta que el problema de Argentina es el costo salarial es bajo, y también refuta la idea que el problema de la inflación es una especie de puja distributiva que como aumenta los salarios se trasladan a los precios. No es por este motivo, sino que lo que aumenta la inflación es la gigantesca fuga de capitales que acumula beneficios capitalistas, destruye los ingresos de los trabajadores, pero al destruir la moneda, y acá es donde es cierto que la inflación es un fenómeno monetario, al destruir la moneda nacional genera un impacto inflacionario. Y eso lo estamos viendo ahora con mucha claridad. Entonces el gobierno tiene dificultades de fondo para afrontar la situación. Y lo hemos visto estos últimos días. Quiso tomar deuda y tuvo un fracaso. Consiguió solamente 1.000 millones a una tasa de interés alta, más alta que la que pagan los estados provinciales, lo cual eso es llamativo. Y además una inflación creciente que, de acuerdo a todas las consultoras que publican los cortes semanales, diciembre también estaría en el orden del 2,5%. Eso acumulado da una inflación por arriba del 30% anual. Una inflación altísima, de las más altas del mundo. Y el gobierno pretende ahora avanzar contra los trabajadores en una agenda que venimos discutiendo, que es una agenda realmente peligrosa, la reforma laboral, la reforma del Código Penal, a avanzar en el ajuste presupuestario en todos los planos. Porque si bien es cierto que en el Congreso, ahora lo vamos a escuchar a Juli que va a dar un informe más preciso, la Cámara de Diputados no aprobó la anulación de las leyes que benefician a la universidad y que benefician a la discapacidad, eso no lo aprobó, pero también es cierto que el presupuesto que se aprobó no contiene los fondos para cumplir esas leyes. Entonces acá ¿qué tenemos? Tenemos una situación que se ha planteado en el pasado. La ley seguirá vigente, pero el gobierno no la aplica. Y no la aplica invocando que carece de fondos para hacerlo. Entonces esto puede dar lugar a litigios judiciales, denuncias políticas, pero el gobierno se mantiene firme en no aplicar estas leyes. Entonces van a fondo en este sentido. Y la conclusión que podemos sacar a partir de estos 2 años de gobierno es cuál es la fuerza social que va a enfrentar al gobierno de Milei. No va a ser, obviamente, estas Provincias Unidas, los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe, de Santa Cruz, de provincias vinculadas al radicalismo, que son colaboradores del gobierno de Javier Milei y defienden intereses tan hostiles a los trabajadores como los que defiende Milei, o sectores de la Unión Industrial, sectores de la patria de la construcción, sectores del campo, del sector capitalista del campo, obviamente no los obreros rurales, no va a venir por ahí, y tampoco el peronismo. Una parte importante del peronismo acaba de votar el presupuesto de Milei. Los gobernadores peronistas del norte votaron el presupuesto de Milei. Y esos gobernadores peronistas fueron en listas únicas con Cristina Fernández de Kirchner hace solamente un mes y pico atrás. Y en el medio de la jornada escandalosa del otro día, no solamente los gobernadores del norte, que son los más colaboracionistas, todo el peronismo, incluido Máximo Kirchner, pactaron con Milei la distribución de cargos en el Estado, como son los auditores de la Auditoría General de la Nación, mostrando que el peronismo forma parte del establishment político argentino, forma parte de la burocracia del Estado argentino y por lo tanto hay vínculos muy estrechos que demuestran que de ahí no va a venir el enfrentamiento contra Milei. Esto tiene que venir de los trabajadores, tiene que venir de la juventud, tiene que venir de la universidad, de la educación, de la salud, tiene que venir de ahí. Hace falta luchas como el Garrahan, tan emblemáticas, tan importantes y también triunfantes, para darle una mano al gobierno. Y ahora tenemos un verano que va a ser duro, porque el gobierno pasa para febrero el debate sobre la reforma laboral, pero va a avanzar. No podemos ocultar que ya tiene un dictamen favorable en la Cámara de Senadores.
en la comisión de trabajo de la Cámara de Senadores. Y aunque haya negociaciones con la burocracia sindical y los gobernadores, van a querer avanzar en una agenda de reforma laboral, van a querer avanzar en la reforma del Código Penal, van a querer avanzar en la reforma de la ley de glaciares. Y por esta vía llevar un ajuste general contra el pueblo. Entonces va a hacer falta en el 2026 desarrollar una lucha a fondo. El problema hoy en Argentina no es preparar las elecciones del 2027. Para eso falta una eternidad. El problema es parar la ofensiva antiobrera del gobierno de Milei y de todos sus cómplices y abrir una perspectiva de los trabajadores mediante una intensa lucha de clases. Para. Si llegaste hasta acá es porque te interesó nuestro contenido y capaz todavía nadie te propuso que te suscribas. ¡Qué tremendo! Acá yo vengo a ofrecerte la suscripción a Prensa Obrera para que puedas acceder a contenidos como este y mucho más. Entras a la página, elegís el aporte y ya está. Estás colaborando con el periodismo de otra clase, la tuya. Eso es todo, no jodo más. Seguimos en el programa. Saludos. Muy bien. Ahí aparecía un dato que, entre todos los que vos mencionaste, hay uno que no estuvo, pero me interesa remarcar, lo que es muy escuchado, se menciona siempre que, vos mencionaste los despidos, ¿no? 250.000 puestos de trabajo perdidos y cerraron 19.000 empresas, ¿no? Las famosas pymes. Y es importante también para mí mencionar esto porque vos decías, bueno, ¿quiénes no van a enfrentar la ofensiva de Milei? No van a enfrentar los gobernadores, no van a enfrentar el radicalismo, el macrismo, tampoco el peronismo y tampoco una pequeña burguesía empobrecida, un empresariado. No pasa nada, no es que ha jugado un papel. De hecho, se recicla. Se recicla. Lógico. Y son todos partidarios de la reforma laboral. Porque incluso uno escucha también a sectores del progresismo diciendo, bueno, capaz que la reforma laboral para la pequeña y mediana empresa, habilitar, ¿cómo se dice?, indemnizaciones más baratas, otorgarle una cantidad de beneficios que capaz que a las grandes empresas no, pero a las pequeñas empresas sí, pero probablemente los más negreros en el terreno laboral sean en muchas ocasiones las famosas pymes. Sí, que en muchos casos son tercerizadas de las grandes, aparte. Que en muchos casos, y las que no son tercerizadas también. Sí. Entonces ahí tampoco de ahí va a venir. Entonces ahí el tema, bueno, cómo forjamos y peleamos por que el movimiento obrero se ponga de pie. Una pyme, viste, tiene 5 trabajadores, despide a uno y quiebra la empresa. Si el tipo estaba en blanco, lo despediste, tienes que pagar 5 millones de pesos. Si una empresa quiebra por 5 millones de pesos, revela su inviabilidad. Sí, absolutamente. ¿Qué estaba hablando? ¿De $4.000? Sí. Entonces es ridículo que te digan semejante estupidez. No tiene pies ni cabeza. Aparte, yo pensaba, ¿no? Un raconto del año, un balance. La verdad que fue un año muy movido. Gabriela, la editorial, desarrollaba la fragilidad del esquema económico. Y eso que este año tuvimos algo inédito como el rescate financiero directo del Tesoro norteamericano y de Donald Trump, que fue, por ejemplo, decisivo en el proceso electoral. Y en un año en el que el gobierno, estuvo muy golpeado, no solamente, todo lo que describía Gabriel muestra que la situación social es desesperante para las mayorías populares, para los trabajadores, hay una caída brutal del consumo, los salarios no alcanzan, pérdida de puestos de trabajo, todo es un cuadro verdaderamente crítico. Y nosotros arrancamos el año, por ejemplo, con la denuncia de Libra. Y este año estuvo marcado fuertemente por las denuncias de corrupción que después llegaron a la Andis, el 3% de Carina, etc. Y uno piensa, fue un sacudón en el plano político, pero que cómo eso se contuvo finalmente de manera artificial con una intervención directa del imperialismo norteamericano, etc., y con una colaboración de numerosos sectores de la oposición en un momento en el que el gobierno estaba fuertemente golpeado por escándalos de negociados de todo orden. Yo creo que el tema que le otorga cierta estabilidad desde el punto de vista social, obviamente la política de contención, ¿no? Fundamentalmente el peronismo, los sindicatos, eso está. Pero es evidente que hay una expectativa, loco en forma media polémica, ¿no? Habrá un debate sobre el punto, a la posibilidad de que un gobierno logre, está bien, hay corrupción, finalmente todos roban esto, lo otro, pero logramos una estabilización económica, logró bajar la inflación.
se logra encarrilar esto? Hoy escuchaba a la mañana una entrevista que le hacían a Marina del Poyeto y otro. Acaban de sacar un libro, Marina del Poyeto, con otro tipo que no sé quién es, que parece que es politólogo o sociólogo. Creo que es retornar a los 90 o volver a los 90. Y entonces, bueno, no leí el libro, acaba de salir, pero pinta interesante. Pero en un momento decía, mirá, si uno veía a Menem en el 93, bueno, había caso de corruptela, esto, lo otro, pero había el changüí en qué consistía. Bueno, logró estabilizar la macroeconomía. Queremos que, por algo vino luego de la Rúa, diciendo un peso, un dólar, pero que haya trabajo y no haya corrupción, ¿no? Entonces, ahí el gobierno tiene un punto. Ahora, si uno ve lo que los tipos invocaban, por ejemplo, en el 93, pero bueno, luego tuvimos el efecto tequila, 94, si no me equivoco, la crisis de los tigres asiáticos del 97. Y el problema de la aparición de los cisnes negros, la crisis de las .com en el 2001. Y la posibilidad hoy de la aparición de cisnes negros como resultado del desenvolvimiento de la crisis capitalista mundial, está hoy inclusive mucho más planteado que lo que estaba en los 90 como perspectiva. Como resultado, bueno, de la guerra comercial, como resultado de la burbuja que se está armando con la inteligencia artificial, como resultado del tema de Japón, que se pinchó el carry trade japonés porque están subiendo las tasas de interés y se pinchó el carry trade. La tendencia más general recesiva mundial. Nosotros lo vivimos con Macri. De repente, y la guerra comercial. Bueno, y la guerra comercial. Porque la guerra comercial, en 1 a 1, destruyó mucha industria acá y favoreció una importación, pero hoy tenés una guerra comercial que todavía no te hace en 2001 de semejante envergadura. Claro. Eso es brutal. Y te lleva a una situación en la cual... que va a contramano Argentina, porque abre las importaciones y tenés atraso cambiario, o lo que le llaman el atraso cambiario, está regalado. Sí, lógico. Por ejemplo, ¿sabés qué decía que me pareció muy interesante? En el 93... Argentina tenía, dijo Marina del Poyeto, que bueno, naturalmente ella tiene una visión capitalista, no es como visión política, estratégica, no defiende este régimen, pero es muy científica, es decir, es muy precisa en los datos que da, y dijo que en el 93 la Argentina tenía muchísima mayor competitividad de la que tiene hoy. Naturalmente, hoy probablemente tenga más competitividad, pero quiero decir, en términos relativos con el resto del mundo. Es decir, la competitividad de la industria argentina, la productividad laboral de la Argentina en el 93 era, en términos relativos con el resto del mundo, era mayor que la que tiene la productividad laboral de la industria argentina hoy con el resto del mundo, a pesar incluso de que el atraso cambiario de hoy no es tal como el que existía en el 93. Eso refuerza que Argentina es una hojita al viento. Sí, apertura importadora, baja productividad laboral, atraso cambiario. Pero por algo ellos tuvieron 3 eventos que no se pueden reproducir. El blanqueo del 2024, que fue exitoso entre comillas, pero se fugó esa guita. El préstamo del FMI en marzo-abril y el rescate de Besen en septiembre-octubre. Son 3 cosas que no se pueden, es como que vos te encontrás guita a la calle, bueno, no podés vivir pensando que siempre va a haber guita a la calle. Son, digamos, eventos que no se van a repetir. Y eso hasta ahora se financió de ese modo. Pero así todo hubo una fuga gigantesca y tuviste una inflación que sigue creciendo, porque el 1 a 1 no había inflación. O había una inflación chiquitita que al acumularse en un momento erosionaba el tipo de cambio. Pero acá tenés una inflación importante. 31% anual es una inflación... Es muy importante. Es muy importante en el mundo, algo así. Sí. Entonces eso va a golpear mucho, no se va a poder mantener. Y después, bueno, puede haber entre cines negros, que indudablemente pueden salir de cualquier lado. Y después, si también cambia un poco las condiciones de la lucha de clase en Argentina, también es importante. Bueno, a lo que yo iba es que la aparición de un cisne negro puede romper cierto crédito que tiene Milei frente a un determinado sector que dice, bueno,
todavía tiene el crédito. Ok, no me gusta que le pegan a los jubilados, no me gusta el robo de la criptoestafa, no me gusta de todo lo otro, pero admitamos que la inflación pasó del 200% al 30%, esto podría llegar a establecerse y todo lo demás. Ahora, la inflación se acelera y vamos a un cataclismo económico y ese crédito se puede romper y bueno, y generar otras condiciones para otras condiciones para una irrupción popular. Sí, absolutamente. Bueno, vamos al Congreso, ¿qué pasó? Vamos a pasar, sí, porque hubo una semana muy movida que, bueno, el gobierno se alzó con ciertos triunfos, pero con fuertes golpes también que atravesó, que finalmente expresan, digamos, hablamos recién de la fragilidad del esquema económico, también una cierta fragilidad política con derrotas y golpes importantes en lo que era su plan para las extraordinarias en diciembre. Por un lado estuvo el tema en la Cámara de Diputados del tratamiento del presupuesto para 2026. Recuerden que venimos de 2 años sin presupuesto. El Poder Ejecutivo envía uno y lo retira directamente para su tratamiento. Y efectivamente acá había una expectativa de dar una señal política de que, bueno, la situación, de que el gobierno contaba con un aval parlamentario, digamos. El problema es, como siempre, que se pasaron un poquito de rosca, por eso la cosa terminó en un episodio de crisis con la caída de este capítulo, el capítulo número 11, que contenía unos 11 artículos donde estaba incluido la derogación. Esto lo metieron entre gallos y medianoche, no estaba en el presupuesto original que había enviado el Poder Ejecutivo ni en el dictamen, y 48 horas antes de su tratamiento meten la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario. Bueno, finalmente se abrió todo un debate y este capítulo cae. Digamos que previamente, como maniobra, lo que había hecho el gobierno es establecer que en lugar de lo que suele ocurrir, que se vota artículo por artículo, que se vote capítulo por capítulo. Y un capítulo tiene muchos artículos. Tiene 11 por ejemplo. Entonces, por ejemplo, al calor de la discusión sobre... Porque ustedes piensen que estas 2 leyes aparte fueron tratadas 5 veces en el Parlamento. Y muchos diputados y senadores en su momento, en cierta tensión con el gobierno, rechazaron los vetos. Bueno, podés ir a votar. Claro, bueno, podés darte vuelta a votar tan diferente lo mismo. Y lo quisieron blindar metiendo otros aspectos, por ejemplo, una mini crisis con el PRO, la primera de la noche, porque después vamos a ver lo de AGN que adelantaba Gabriel, porque metían el presupuesto para saldar la deuda judicial con la ciudad de Buenos Aires. Es decir, caja que afecta al gobierno del PRO en la ciudad, estaba incluido dentro de estos 11 artículos del capítulo 11. También había otros aspectos que lograron derivarse, es decir, el gobierno al hacer votar solo por capítulo te quedás sin nada. Y no solamente estaba este tipo de cosas para, digamos, encorsetar el título y garantizarse votos, comprar voluntades, sino que también ahí metían muchas medidas muy regresivas que cayeron todas. Por ejemplo, estaba la desindexación de las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo, contenida dentro de este capítulo, que no lograron que se apruebe porque cae el capítulo entero, que fue rechazado en la votación. De igual modo, habían metido ahí... Es interesante una cosa, porque ellos dicen que cayó todo el gasto social, porque la UH no. Y querían ahora hacer que la UH deje de estar atada a la inflación. Con lo cual ahora van también por la UH. Sí, sí. Porque la UH no cayó porque está indexada. Entonces, digo, para que quede claro que iban ahora por el único plan social, digamos, sí, la única asistencia social que existe para los sectores más vulnerables. También metían acá que cayó, o sea, el artículo 71 dentro de estos 11 artículos establecía pagos millonarios a las empresas energéticas que reclamaban por lo que habían sido las emergencias bajo los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández, que da un total, por ejemplo, algunos calculan 100.000 millones de pesos para el grupo Vila Manzano, que estaba contenido dentro de este capítulo, cayó todo el paquete. Es interesante ahí porque, Gabriel lo decía, el presupuesto general se aprobó con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Entre los votos a favor, efectivamente, estuvieron los votos de los diputados que responden a Jalil de Catamarca y a Jaldo de Tucumán, que todos fueron electos por las listas de Fuerza Patria. ¿Cuántos en contra? En contra hubo 97. Y 19 abstenciones, por ejemplo, entre las abstenciones hubo muchísimos de Provincias Unidas, pero que no obstante dieron quórum. Ahora, en el tole que se armó con este capítulo, que aparte fue una bravuconada por parte del gobierno, porque tiene a todo un sector de la Cámara comprado, pero ni siquiera se reunió previo, lo negoció, se los metió de prepo a último momento.
Bueno, ahí se revierte un poco y efectivamente cae el capítulo entero. Tenía anotado por algún lado la cantidad de votos. Bueno, ya lo voy a encontrar. Solamente logra reunir como votos a favor de que se mantenga todo el capítulo con todas estas, bueno, los de la Libertad Avanza completo, los del PRO, 3 de la UCR, 6 de la Innovación Federal, que son este grupo que responden al gobernador de Misiones y de Salta, SANS de Salta, un sector del PJ, y los 2 de San Juan, que son los únicos que votan a favor de que se mantenga y no conquistan el número. Ahora, también importa destacar que aparte de estos votos, tanto los catamarqueños como los de Jaldo armaron un bloque aparte, uno se llama Independencia, otro elijo Catamarca, pero hubo 5 diputados de Unión por la Patria ausentes en toda la votación, que también hicieron su granito de arena, o sea, no quisieron ir a votar en contra del presupuesto. Entre ellos están los de Mendoza, los de Santiago, 1 de Mendoza, 2 de Santiago del Estero, que acá lo hemos señalado en numerosas ocasiones, porque Zamora es otro de los que ha sido uno de los buenos aliados de Milei, y al mismo tiempo es un tipo muy cercano a la propia Cristina Kirchner. Luego, bueno, de la provincia de Buenos Aires y otro de Tierra del Fuego son, aparte de los que votaron a favor, 5 ausentes. Ahora, bueno, se abrió todo un debate porque en su momento, al caerse este capítulo que para el gobierno era tan clave y fundamental, empezó a entrar en discusión si el gobierno no iba a vetar su propio proyecto de ley de leyes, como es este presupuesto 2026, que digamos que es muy regresivo en toda la línea, no solamente, o sea, es una conquista que este título no prospere, porque genera mejores condiciones para la lucha, pero ya sabemos, lo decían en la editorial, que el gobierno hasta ahora no viene cumpliendo leyes votadas. Entonces tampoco hay que ver que ahora se mantengan vigentes, no quiere decir que necesariamente lo van a cumplir. Aparte, casi ningún gobierno cumplió una cantidad de leyes. Ahora vamos a ver, por ejemplo, es muy nociva en lo que hace educación porque elimina el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que obliga a que los gobiernos tienen que hacer una inversión en materia educativa que equivalga al 6% del PBI. Ningún gobierno cumplió eso. Es que, o sea, fue letra muerta siempre. Pero acá si están legalizando que lo eliminan. Es aspiracional, como se dice. Claro. Acá están legalizando que lo eliminan. Lo mismo para. La escuela técnica, el 95% del financiamiento específico. Desaparecen, golpea muy fuerte también a todo el área de ciencia y técnica, todo lo que se dijo acá. Y en este presupuesto no pusieron, como habían puesto en el del 2023 y 2024, que no prosperaron, el artículo primero decía que todo el gasto del Estado se subordinaba al pago de la deuda como prioridad nacional. Acá no lo pusieron el artículo explícito, pero todo el proyecto va en esa orientación. Claro. Entonces es un presupuesto que es una masacre total. Bueno, yo decía, se armó todo un debate si el gobierno lo iba a vetar o no. Incluso estaba la posibilidad de que en el Senado traten de reponer ese capítulo entero. Pero evaluaron que finalmente, mientras que ciertos sectores de la Casa Rosada hablaban del veto, Milei salió, creo que fue ayer mismo, a decir que no lo va a vetar, incluso que se va a votar, Patricia Bullrich afirmó, en el Senado, tal cual viene de diputados, porque si no también entran en toda una controversia, porque ellos si lo votan con cambios en el Senado, pues tienen que volver a diputado, ya no pueden terminar 2026 con el presupuesto, y ellos quieren dar una señal con esto de que más o menos logran tener cierto control sobre el Parlamento y quitar un poco el manto respecto de esta fragilidad política, que también es lo que explica lo que ocurrió en el Senado. En el Senado efectivamente se reunieron las comisiones y hubo dictamen favorable tanto para la reforma laboral, en sus 197, 98 artículos, que igualmente ya dijeron que están dispuestos a negociar ciertos aspectos en la sesión, que será para el 10 de febrero, y también se alzaron con el dictamen de la reforma de la ley de glaciares, que es muy grave porque como concepto central lo que establece es que le otorga a los gobernadores la facultad de ellos establecer qué glaciares y qué periglaciares van a continuar bajo protección y cuáles van a ser susceptibles de estar sujetos a la explotación minera e hidrocarburífera fundamentalmente. Y ahí hay mucho interés sobre toda la parte de la cordillera de los Andes, los depósitos de cobres, y también un interés muy propio de los gobernadores que están a la cabeza de promover este tipo de saqueo, destrucción de recursos, destrucción ambiental. Lo veíamos con el caso de Mendoza, es una crisis hídrica porque aparte afectan el abastecimiento del agua dulce para el conjunto de la población. Realmente son condiciones muy graves y, por ejemplo, en el debate en el Senado participaron en persona, cuando se dictaminó, el gobernador tanto de Catamarca, Jalil, como de San Juan, Orrego. Es decir, mostrando que los tipos están con todo. Bueno,
La intención oficial de Bullrich era alzarse con la media sanción antes de fin de año y finalmente estas crisis que se armaron, porque también hay intereses intercapitalistas entre los gobernadores, distintos sectores de negocios que entran en coalición, bueno, eso hizo Colisión. Colisión, sí, es verdad, coalición es lo contrario. Colisión, eso es lo que hizo, por un lado, la crisis de diputados, que caiga todo este apartado del presupuesto y que los tipos calmen un poco y digan, bueno, nos conformamos con los dictámenes, pasamos al 10 de febrero el tratamiento en la sesión. Un episodio dale, eso. destacado fue el de la Cámara de Diputados, este pacto espurio que aparece entre La Libertad Avanza. Pero antes que vayas a diputados, ya que estamos en el Senado. Sí. Hubo una maniobra muy podrida de parte de La Libertad Avanza, reflejando que... Para copar las comisiones. Para copar las comisiones. Sí. No sé si tenés Por un poquito eso- los detalles vos. Sí, pero... por eso Unión por la Patria participó de los debates, pero en rebeldía, no votaron, no presentaron nada alternativo. Alteró las proporciones, digamos. Claro. No respetó el sistema DONT y también hay cuestiones reglamentarias del reglamento propio del Senado que establece que la convocatoria a la constitución de sesiones tiene que emanar de una sesión donde es la voluntad del conjunto de los senadores. Patricia Bullrich atropelló todo, armó las comisiones a gusto y piacere y aparte ignorando por completo la composición que corresponde por sistema DONT, de tal modo de garantizarse la mayoría que necesitaba para los dictámenes. Claro. Lo cual todo es materia también de ser judicializable, lo decíamos la otra vez con la propia reforma laboral por haber empezado en el Senado y no en diputados. Por tener cuestiones impositivas, Claro. debería empezar por la diputados. Cámara de Diputados, porque así lo establece la Constitución Nacional. Entonces, bueno, hay muchas cosas que ahí están muy flojas de papeles, que es esto propio de esta arremetida de querer avanzar rápido. Y ya que estamos hablando de judicialización, hablaba del pacto este que apareció a las 3 de la mañana, para sorpresa de todo el mundo, en particular del PRO, de Ritondo, segunda crisis con él, están ahí a los codazos, que Ritondo fue hoy la noticia es que judicializó, presentó una denuncia judicial por la designación de los 3 representantes de la Cámara de Diputados en la Auditoría General de la Nación, en la AGN, que efectivamente fue un pacto con el peronismo y con el kirchnerismo, con el propio Máximo Kirchner, porque el PRO quería que designen a Jorge Triaca como representante. Piensen ustedes que no es una dependencia del Congreso la AGN, es un órgano de control, que bueno, votan a los representantes. Y lejos de eso, a las 3 de la mañana, entre gallos y bambalinas, aparece la nómina de Rita Mónica Almada, que es de La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón, que es muy cercano al kirchnerismo, de Máximo Kirchner, y Pamela Caletti, de Innovación Federal, que es este bloque de los misioneros y los salteños de Sanz, aparecen como designados en la AGN. Ritondo puso el grito en el cielo y lo judicializó porque lo que dice es que, primero, vos en sesiones extraordinarias solo podés tratar el temario que manda el Poder Ejecutivo. Esto estaba por fuera del temario del Poder Ejecutivo, por lo tanto, no es legal que se vote de esta manera. Después que no hubo dictamen previo que tiene que ver con la terna, con la nómina. Sí, por ahí uno de Ritondo estaba... Obvio, si es un delincuente. Total, pero bueno, a él el bloque se lo fagocitó por completo. La Libertad Avanza, está muy disminuido y, bueno, lo tienen ahí medio de chipi. Ya había una pelea Santilli-Ritondo, entonces. Claro. Y sí, hay que ver. Dicen que con Macri las cosas, bueno, se tensó un poco con todos estos aspectos. Así que bueno... Pero bueno, lo del kirchnerismo es una vergüenza. Es una vergüenza. Es un papelón. Por un auditor de mierda. Haces un pacto político en la misma semana de la reforma laboral. Sí, claro. Sí. Votando todos juntos. En el mismo día de la marcha. Yo lo decía otro día, vos pasás ese tipo de acuerdo, que parece que fue muy trabajado, clandestino. Tuvieron que traer de emergencia a la gente a las 3 de la mañana lo sacaron de la cama, venían por este traje que tenés que jurar, ¿viste? Ese auditor te quieren agarpar bien, no sé cuánto, pero es un buen laburo. Obvio que hay una caja ahí en disputa, por eso se están... Pero eso es toda una trama de acuerdos, o sea, te tenés que ver con un tipo, te tenés que tomar un café, otro café, o sea, no son fuerzas hostiles. Hay demasiada ida y vuelta. Un herido previo de toda esta rosca, porque la AGN hace mucho que necesita la designación de autoridades, que esto estaba en impas. Eso era el lugar que reclamaba Pichetto para sí. Que después empezó a chocar más abiertamente con los libertarios, con Martín Menem, etcétera, porque le dijeron, bueno, seguí esperando. Dale, dale, dale. Y bueno, y ahora aparecen entre gallos y medianoche con un acuerdo con el kirchnerismo. Es bastante un papelonazo. No, pero hay que ver esto también, a la luz de los debates que tuvimos en la campaña electoral con el peronismo, en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros terminamos la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires con el kirchnerismo como enemigo principal del Frente Izquierda, ¿no?
el enemigo principal y secundario en la lógica maoísta, pero el principal era la izquierda, no los libertarios. Y todo era que la izquierda no, bla, 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 poniendo en riesgo el ingreso de la izquierda por la Ciudad de Buenos Aires al Congreso Nacional. Sí, el principal vocero de eso era Grabois, digamos. Claro, y entonces y después vos tenés... ¿Y Grabois votó el acuerdo? No tengo, pero lo debe haber votado, supongo, porque y sí, lo voy a buscar. Hay que buscar, sí, y Tay Hackman que votó. No, hay que ver todo. Que votó la izquierda del kirchnerismo. Si votaron este pacto con Milei. Porque entonces... Y lo que pasa es que, bueno, luego, viste, se olvida. Sí. Pero estas facturas hay que pasarlas. Sí, para mí son... Porque los que te dicen, no, hay que votar porque tiene que perder Milei y todo lo demás. Bueno, después los diputados... ¿Estos eran el escudo contra Milei? Estos son el escudo contra Milei. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Che, bueno, y ahora como sigue, ahora quieren, tenemos la media sanción de este presupuesto en diputados, que el 26 lo van a tratar en el Senado junto con la sanción del proyecto de inocencia fiscal, que se llama de inocencia fiscal y es un proyecto que había presentado Spert, el narco Spert. O sea, vean cómo venimos, los dólares bajo el colchón, que en realidad es la excusa para blindar a los grandes evasores del Estado, una porquería total. Eso se vota el 26 porque quieren terminar el año con el presupuesto aprobado y luego pasamos al 10 de febrero con todo el resto del paquetazo, empezando por la reforma laboral y esta reforma de la ley de glaciares que mencionábamos. Así que bueno, hay que preparar la lucha. Ahí va. Bueno, hay que preparar la lucha. Vamos con todo, que hay que voltear la reforma, pero hay que agitar y poner en pie el movimiento obrero. Bueno, vemos un poquito Venezuela. Hoy vamos a hacer un acto, bueno, probablemente cuando se esté viendo este programa, el acto ya va a haber concluido. En la Cancillería. Si somos puntuales, si no va a ser medio en simultáneo. Claro. Repudiando la ofensiva imperialista de los yanquis contra Venezuela y más en general contra América Latina, porque toda la ofensiva contra Venezuela va acompañada de distintas medidas que ahora voy a comentar un poquito. El dato de la última semana es las incautaciones de las últimas semanas, son las incautaciones y el bloqueo petrolero que está impulsando el gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Inició el 10 de diciembre con la incautación del barco Skipper, que el gobierno, una clásica de piratas, ¿no? Una pirateada en la cual se quedaron con la posesión de todo del petróleo a bordo del barco, se lo quedaron los yanquis. El 11 de diciembre el Tesoro de Estados Unidos impone sanciones a 6 superpetroleros. Y el 16 de diciembre Trump lo anuncia por redes sociales, por su red social, que el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan. Sancionados por ellos mismos. Claro, sancionados por ellos mismos que entran y salen de Venezuela. Y el 20 de diciembre, el sábado, la Guardia Costera de Estados Unidos aborda un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela. Entonces, acá, bueno, se sigue agitando el pretexto del narcoestado y todo lo demás, algo que lo desmentimos la otra vuelta que había preparado un informe Juli, y aparte está en todos los medios, ¿no? Está dicho, hoy leía artículos incluso de la prensa norteamericana, de New York Times, etcétera, dicen que The Economist dicen que es muy polémico esto de que sea un narcoestado, la cocaína que Venezuela es un lugar de tránsito, que la cocaína que incluso transita por Venezuela en realidad se va a Europa y que en general la que va para Estados Unidos va por el Pacífico, así que no tiene ni pie ni cabeza. Aparte acá es muy evidente, o sea, el combate al narcotráfico era una excusa porque lo que está atrás es el petróleo. Obviamente, se quieren quedar con el petróleo, pero yo no sé si, bueno, está el problema de quedarse con la reserva, es decir, el reservorio petrolero de Venezuela es realmente muy importante, pero por sobre todas las cosas es un bloqueo económico porque el principal sostén de Venezuela son los ingresos por el petróleo. Aparte, en gran medida la exportación de petróleo de Venezuela, la mayor parte va destinada a China. Hay distintos datos, pero se estipula es muy amplio, pero se estipula entre el 50 y el 90% de lo que se exporta va para China. Y en todo este marco siguen los ataques. Ya tenemos más de al menos 104 muertos por estas ejecuciones sumarias que realiza el Estado norteamericano. Hubo
más de 20 y pico de agresiones, son más de 15.000 los efectivos norteamericanos que están en el Mar Caribe, y son una docena de buques militares, ¿no? Entonces tenemos una ofensiva de características muy agudas, y la amenaza, cuando fue, bueno, que justo lo denunció Néstor Pitrola, bueno, también Romina del Pla, pero justo estaba interviniendo Néstor en la Cámara de Diputados, y anunció, porque circuló el video de, no me acuerdo cómo se llama el periodista trampista, que anuncia que a la noche dio un discurso Donald Trump, a las 11 de la noche dio un discurso en el cual podía llegar a anunciar la invasión a Venezuela. Tengamos en cuenta que en realidad él no puede declarar la guerra a un país, tiene que pasar por el Congreso. Y él ya señaló, creo que fue el otro día en un discurso en el Capitolio, que no tiene por qué avisarle al Congreso, lo puede... Hace lo que se le canta. Hace lo que se le canta, más o menos como hace Milei. Es decir, que el atropello a las instituciones de la República Democrática son totales. Ahora, todas estas ofensivas, estos ataques, etcétera, el bloqueo petrolero, los 104 muertos, etcétera, se le suma una mayor injerencia en el resto de América Latina. Particularmente, nosotros teníamos que hay ejercicios militares conjuntos en El Salvador, en Panamá, en República Dominicana, en Trinidad y Tobago, y ahora se le suman convenios que acaba de cerrar Estados Unidos con Ecuador, Paraguay y Perú. Probablemente lo más escandaloso de todo lo de Ecuador, que lo dejo para el final porque Ecuador viene de un plebiscito. Pero, por ejemplo, en Paraguay se aprobó esta semana un despliegue de tropas norteamericanas en el país durante 2026. Perdón, en Perú. Entrenamiento de las tropas locales, despliegue de tropas yanqui durante 2026, y gestiones y que se dan en el marco también que hay gestiones para convertir a Perú en un aliado ex-OTAN. Argentina ya es un aliado ex-OTAN, pero bueno, se está avanzando también en esa dirección en el caso de Perú. En el caso de Paraguay, se estableció un acuerdo bilateral para regular la presencia de tropas norteamericanas, también en Paraguay, y bueno, obviamente ahí está el tema de la triple frontera, ¿no?, entre Paraguay, Argentina y Brasil, como un aspecto importante que indudablemente siempre estuvo atrás del control de esa triple frontera por parte del imperialismo norteamericano. Aparte también es un reservorio de agua muy importante. Ahora resta la aprobación del Congreso de Perú, pero ya se avanzó en esta dirección. Y como decía recién, lo más escandaloso lo de Ecuador, porque este anuncio del arribo de miembros de la fuerza norteamericana a la base de Manta para una operación temporal se produce un mes después de que el pueblo ecuatoriano rechazara en un referéndum la instalación de una base norteamericana en Ecuador, la instalación de bases militares extranjeras. Entonces, que fue un golpe importante para el gobierno de Noboa, y sin embargo ahora avanzan en esa dirección. Entonces, bueno, tenemos una ofensiva general del imperialismo yanqui, y es interesante detenerse, además de todo este alineamiento de los gobiernos derechistas con el imperialismo norteamericano en América Latina, es interesarse, detenerse cuál es el papel que están jugando los gobiernos, los llamados gobiernos progresistas. El caso de Sheinbaum, el caso, bueno, de Lula y el caso de Petro. Porque es cierto que ellos han rechazado las amenazas contra Venezuela, es cierto que rechazan el hundimiento de lanchas, hasta ahí llegan, pero claramente intentan evitar cualquier tipo de confrontación porque plantean el tema de salida negociada. El caso de Petro habla de que hay que responder a esta ofensiva con un gobierno de transición. Fue muy lejos, es decir, que prácticamente está diciendo, bueno, chau Maduro. Chau Maduro, tenemos que responder con más democracia, un gobierno de transición. Lo de Sheinbaum también es interesante. Sheinbaum acaba de establecer un arancel del 50% para los productos chinos. Tuvo un récord de importaciones México de autos y un récord de importaciones chinas este año. Y salió el secretario norteamericano que ahora no recuerdo el nombre, puse las declaraciones en un artículo que salió en el periódico, en Prensa Obrera, que un secretario
norteamericano que es vinculado al problema de comercial y al problema manufacturero, etcétera, diciendo que habían logrado poner a uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, que es México, ponerlo bajo el lineamiento en la frontera comercial en línea con Estados Unidos. Y el año que viene se negocia el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio que tiene México, Estados Unidos y Canadá. Entonces la tenemos a Sheinbaum, una vocera del progresismo y el nacionalismo latinoamericano, alineándose muy claramente con los planteos de Trump. Entonces acá también mostramos los límites, ¿no?, del progresismo, la centroizquierda latinoamericana, ni hablar del peronismo. Lo del peronismo es una completa vergüenza. Nada, que llegó. Un silencio de radio. Es de locos, no hay nada. Nada de nada. Impresionante. Hoy el Frente de Izquierda hace un acto frente a la Cancillería y es prácticamente la única acción política antiimperialista de repudio a lo que está ocurriendo. Se supone que Maduro es amigo de ellos, no nuestro. Claro. Es como... toda la parte del narcotráfico es un verso, ya lo dijimos acá. Esto es... Ellos aparte lo confesaron cuando sacaron este documento de la Doctrina Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Claro. Donde dijeron, bueno, vamos ahora a volver a, digamos, la doctrina Monroe. Claro. América para los americanos, siempre. Para los yanquis. Eso es para ellos mismos. Y es claro que es una gran acción militar. Ese segundo bloqueo, está bloqueada Cuba. Es un bloqueo porque aparte, esto golpea mucho a Cuba. Sí. Mucho a Cuba. Porque el petróleo venezolano a Cuba le da lo que no tiene. Cuba carece de la capacidad de comprar a otros países o empresas productoras de petróleo, no puede comprarlo. Así que creo que para Cuba va a ser un golpe esto muy fuerte. Pero el propósito es tratar de hegemonizar a América Latina en un cuadro de una guerra internacional. Es decir, esto forma parte de las tensiones mundiales y Estados Unidos no quiere prepararse para una guerra si no tiene su patio trasero seguro. Es todo el tema. Es eso. Sí. Y nosotros, digámoslo también, porque esta idea de que hay que defender a Maduro para defender a Venezuela es una tontería. Así es un ridículo total. Nosotros... Ayer estuvo Vanina Biasi, nuestra compañera, en América 24. Yo no sabía que estaba. Y estaba haciendo zapping un domingo a la noche, tratando de despejar el Valero. Y encuentro a Vanina Biasi y bueno, no tuve más remedio que hacerle el aguante a nuestra compañera desde mi casa. Y lo de los periodistas era... ¿Qué tal, Vilouta? Sí, Vilouta. Sí. Y había una Banfi, ¿puede ser? Sí, Karina Banfi. Una radical. Sí, diputada insoportable. Sí. Bueno. Y entonces, claro, le querían achacar a Vanina que era defensora de Maduro. Pero escúchame, nosotros nunca defendimos a Maduro. Nunca fuimos chavistas, nunca fuimos maduristas. No solo que nunca fuimos chavistas. Desde el 2017, cuando Maduro pierde las elecciones y arma una asamblea constituyente paralela, trucha, completamente amañada, nosotros señalamos en aquel momento que el régimen chavista muta de un régimen de tipo plebiscitario a un régimen de tipo de facto. Claro. Perdió la mayoría electoral. Perdió la mayoría electoral y gira un régimen de tipo de facto. Y sí, nosotros ya caracterizamos su carácter dictatorial. Hace rato. Y aunque antes era un régimen de tipo bonapartista, apoyado en los plebiscitos, que Chávez los arrasaba y los ganaba y todo más, así todo tampoco es que lo apoyábamos. Siempre fuimos independientes, a diferencia del peronismo, el kirchnerismo y todo lo demás. Ahora, eso no nos quita a nosotros rechazar las agresiones del imperialismo. Ahora, yo le hubiera preguntado, viste, porque uno después se queda maquinando. Vos en la guerra en Malvinas, ¿con quién estabas? ¿Con Argentina o con Inglaterra? Bueno, lógico, ese es el tema. Si está con Argentina, entonces ¿qué significa? ¿Que está con Galtieri? Por eso, el PAC y los radicales estaban con Atacha. Estaban, claro. Porque Alfonsín llegó a la presidencia, puede haber sido el primero en apoyar a Inglaterra y Estados Unidos. Es un tema importante en la tradición política, incluso dentro del Partido Radical. Porque a mí me pasó una vez en la legislatura denunciar esto cuando fue la Guerra de Malvinas, diciendo que Alfonsín llegó a la presidencia con el apoyo de Estados Unidos por haber sido el primer político capitalista en decir que había que entregar Malvinas. Y vinieron varios diputados radicales al final de la sesión a decirme que eso lo habían discutido muchas veces con Alfonsín. Es un tema de controversia interna. Claro.
No es que todo el mundo estaba de acuerdo con él. Claro. Y Alfonsín, los que hablaban conmigo eran gente que no estaba a la altura de Alfonsín. Ahora, eso es muy evidente. Yo se lo dije a varios tipos. Entonces, ¿qué hacíamos en la dictadura? Y Galtieri, admitamos, la dictadura militar de Argentina. Sí, Maduro es un nene Es un de pecho al pichoncito. lado Por eso, ¿entendés? al lado de. Desapareció a 30.000 lógico. compañeros Y detenidos. nosotros nos detenidas. apoyamos por eso a Thatcher. Lógico, elemental. Elemental. Pero bueno, entonces es muy importante porque la bandera del antiimperialismo ha quedado reservada Sí. para la izquierda obrera y socialista. Porque los nacionalistas están en la porquería. Sí, es para tomar nota y para sacar conclusiones muy de fondo. Acá hacen Muy de fondo. gestos. Sí. Acá Tamara hace gestos. Que tenemos que ir cerrando Sí, sí. porque se nos va el año. Se nos termina y se nos termina Bueno, el último Estamos programa del a año. 22 de diciembre. Vamos a comer pan dulce aunque Juli no quiera. Sí. Yo como le saco la fruta. Yo arranco con la sidra desde ahora. Vos comes pan dulce con chicle de chocolate. No, eso no, es pan una dulce. vergüenza, una vergüenza. Claro que sí. Queremos repudiar. Te vamos a nominar. Nominada a las 14 toneladas. Bueno, Bueno, escúchame. No, bueno, no hay que investigar todo. ¿Cómo yo no se lo llama? sé, pero no necesito saberlo para que Si no puede comer un choripán, no puede comer nada. Claro. Bueno, escuchen, tenemos Empanada. un especial de 14 toneladas, porque como es el último programa del año, en lugar de nominar una terna coyuntural, lo que hicimos los compañeros acá de la producción, Laburazo, Tami especialmente, y Dalila y Tommy, hicieron una selección de los más nominados del año. Ah, la puta. Y bueno, se hizo una publicación, obvio que en las redes de prensa obrera, y ahí estaban Bullrich, Milley, Trump, Netanyahu, Sturzenegger, los dos Caputo, Toto y Santiago, Kicillof, la CGT, bueno, un poco un popurrí bien amplio. Y el público votó. Y Habló el soberano. exacto. Y tenemos una ganadora, que es Patricia Bullrich, que creo que condensa, es la amiga. Sí, se lo merece. Ella es como la expresión Sí. local junto con Milley de los Trump, los Netanyahu, toda la porquería. Claro. Aparte, es la que dirige la fuerza represiva del Estado, que ahí está el corazón No de hace estrangular a falta los que explicar, creo que trabajadores. ya. Ya la conocemos todos. Y claro, Y le puso el nombre a este programa. Estamos siendo desagradecidos. claro. Las 14 toneladas a Bullrich. Bueno, para Bullrich las 14 toneladas. El premio anual. Sí, premio anual. del año. El premio anual. O sea, te Las estás 14 llevando- toneladas de oro. Bueno, Bueno, pueden pasar a buscarlo por acá. Mejor no venga porque a ver si queremos lo ni ver. meten cana. No la queremos ni ver. Bueno, terminamos. Termina el año. Nos vemos en febrero. Buenas vacaciones para todos. O sea, enero hay que luchar mucho. Sí, va a Pero haber. nosotros vamos a estar luchando, pero no haciendo el programa. Exacto. Y febrero arrancamos. Tempranito. Sí. Así que bueno, sin más. Feliz, no sé. Felices fiestas. Felices fiestas para todos. Y bueno, por un 2026 A vos obrero es y que socialista. Lenin. Terminemos con Lenin. Sí, obvio. A ver. Digo, porque lo Con veo. una de Lenin y otra de Estábamos Trotsky. con el pan dulce. Lo veo flojo. El brindis famoso de Lenin en 2016. Perdón, 1916. Cuando dijo que, bueno, la revolución iban a ver las futuras generaciones. Y finalmente el año posterior Al año posterior toman el poder. toman el poder. Digo, ojo. Ahí va. Y, Ah, y ahora una de. como Ojo es- que no sé dónde hacemos 14 toneladas en diciembre del año que viene. Capaz que lo hacemos en la rosada. Bueno, y como dijo Trotsky, buenas noches.